buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Hoy día seguimos con el curso de predicación básica y el tema que nos toca es quién predica o quién debe predicar. Y siempre tenemos que hablar acerca de eso porque hay mucha confusión. Entonces vamos a empezar con 1 Timoteo 2, 5 a 7. Entonces si tiene la Biblia, ábralo a 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 a versículo 7, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No somos los mediadores, pero seguimos. Quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y para proclamarlo, me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Mira, en esa carta está escrito por Pablo. Entonces Pablo dijo: Dios, me nombró heraldo. ¿Qué es un heraldo? Ya hemos estudiado eso. Es alguien que dice lo que el rey quiere que diga. Entonces, no todos son heraldos. ¿Y quién puede nombrar el heraldo? ¿Podemos nombrarnos a nosotros mismos? No. Pablo dice que Dios me nombró. Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo sabemos si Dios nos nombró? Porque muchas veces en la iglesia damos el rol a el que tiene algún tipo de autoridad. Y tenemos que tener cuidado porque el heraldo sí tiene autoridad, pero no significa que alguien con autoridad es un heraldo de Dios. Por ejemplo, muchas veces nos enfocamos en un título. Como esa persona tiene maestría en teología, entonces él debe ser el que predica en nuestra iglesia. Muchas veces no. Un título no puede hacer un predicador. Yo conozco gente con muchos títulos que no debe predicar. De hecho, había un misionero con un doctorado que estudió mucho y tenía una vida tan mal y no hubiera debido ser el misionero porque era muy lejos de Dios. Eso pasa frecuentemente. Entonces, no es suficiente tener un título. No significa que un título es mal, solo es que no es suficiente. Necesitamos algo más. Necesitamos estar nombrado por Dios. Muchas veces también pensamos en el puesto o la hoja que uno tiene. Por ejemplo, ese hombre está ordenado. La iglesia dijo que sea o que es un pastor o un obispo o algo así. El nombre que tiene, la hoja, el puesto, no importa. Porque hay muchos llamados obispos y otros que no están elegidos por Dios de ser predicadores. Por ejemplo, en la historia, y tal vez todavía pasa, no sé, en la historia era muy claro que la iglesia católica estaban vendiendo puestos, como si quieres ser un obispo, está bien, solo págame esta cantidad y después puedes ser obispo. Y el obispo tenía la autoridad. Eso es una autoridad peligroso y no es suficiente hacer a alguien un predicador. También tenemos algo más cerca de nosotros. Porque a veces los presbiterianos, los metodistas, ellos piensan en títulos y todo esto. Los católicos, los ortodoxos, ellos piensan en el puesto, el nombre obispo, algo así.
Pero nosotros, evangélicos, muchas veces tenemos el peligro de enfocarnos en carisma. Y si algún hombre tiene el don de charlar, él puede comunicar con fuerza la palabra, entonces decimos, él es un pastor, él es un predicador. No. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿quién hace una secta? ¿Quién? Los carismáticos, alguien que tiene mucha autoridad de su personalidad. Entonces, tal vez tiene todo eso, tiene un título. Bueno, eso le ayudaría. Tiene una hoja importante, también le ayudaría. Tiene carisma, también le ayudaría. Pero todo el poder, todo viene de Dios. Dios hace predicadores. Voy a leer Efesios 4, 11 a 13, que dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, y de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Bueno, entonces Dios lo hace. Él mismo constituyó, dice versículo 11. Dios lo hace a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Es muy importante saber que los que tienen el rol de predicador no son los únicos que hacen el ministerio en la iglesia. Todos tienen que hacer el ministerio, solo es que el predicador tiene un ministerio muy específico. Y les digo que todos predican. Deben predicar en una manera, todos los cristianos, pero no todos tienen el don de Dios y no todos tienen ese rol reconocido de ser predicador. ¿Por qué? Piensa en eso, es lógico. Con cualquier llamado de Dios, yo no quiero cualquier persona. Por ejemplo, médicos o mecánicos para arreglar el carro, o carpinteros. Todos estos. Todo el mundo puede hacer algo del médico, ¿no? Todo el mundo puede curar algo, pero no es que cuando mis hijos son enfermos, yo quiero que cualquier persona haga la cura. Yo quiero un médico, también con un mecánico. Cuando tengo problemas con mi carro, todos pueden hacer algo, pero yo quiero un mecánico verdadero. Con carpintería, no hago una rotación. Cuando necesito una silla por mi mesa, yo voy a esa persona. Otra silla, esa persona. Otra silla, esa persona. No, yo voy a la persona que está llamado a ser un carpintero. Y yo puedo ver si él tiene el don por lo que hace, por los muebles que hace. Entonces, no todos deben predicar con la autoridad que la iglesia ofrece. Todos deben predicar la palabra, pero al ser el predicador de la iglesia significa que uno tiene la autoridad de la iglesia con él. Y de todos modos, la autoridad viene de la palabra. Entonces todos podemos predicar porque todos tenemos la Biblia y podemos decir, la Biblia dice eso. Pero el hombre, más adelante que todos, el hombre en el escenario predicando frente al púlpito, ese hombre tiene una medida de autoridad extra porque toda la iglesia está sentado escuchando la palabra de él. Entonces tenemos que tener cuidado porque no todos son predicadores. 1 Corintios 12, 29 a 31 dice:
¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Eso viene, como dije, de 1 Corintios 12, versículo 29 a 31. Está haciendo pregunta tras pregunta y él sabe que la respuesta, por supuesto, es no. No todos son apóstoles, no todos pueden curar. Es obviamente no, pero unos quieren decir que todos hablan en lenguas. La Biblia dice no. Unos quieren decir que todos son maestros, pero no son. Siempre estamos enseñando. Eso pasa. Cuando sabemos algo que otros no saben, estamos ayudándoles, enseñándoles a los niños, a los amigos. Siempre recibimos enseñanza y damos enseñanza a otros, pero no todos son los maestros. No todos son. Entonces, unos de ustedes tal vez ahora quieren decir, entonces, ¿debo rendirme? ¿Debo parar? ¿Qué dice Pablo al fin del versículo 31? Él dice, ambicionen los mejores dones. Primeramente, ¿qué es? Amor. Y capítulo 13 habla del amor, que realmente es el don que debemos buscar más que todo. No importa si no puede enseñar, necesita poder amar. Eso es primero. Pero él dice, busca, ambicione los mejores dones. El amor nos va a guiar a usar lo que Dios nos dio, los dones que tenemos. Entonces vamos a tratar de usar lo que podemos. Si soy carpintero, yo voy a tratar de hacerlo con amor, servir a los clientes y hacer todo bueno. Si soy maestro, voy a tratar de hacerme mejor. Voy a estudiar, practicar todo para poder enseñar mejor. Yo lo hago como maestro, siempre estoy entrenándome como atleta, pero de mi cerebro, leyendo, estudiando, discutiendo, conversando, enseñando más y más para poder hacerlo mejor y servir en una manera mejor, porque el don más importante es el amor. Y si les amo, yo voy a obedecer a Dios y voy a obedecer lo que Él nos dio, que es mi don de enseñar. Y un don importante, pero bajo el amor, es enseñar. Y si quieres enseñar, y si tiene algo del don, pero no es bien fuerte, ¿qué dice la palabra? Ambicione los mejores dones. Trata de mejorarse. Trata de mejorarte en el don de enseñar. Eso es la razón de ese curso, porque no es algo sencillo. Como cualquier trabajo, cualquier llamado, no es sencillo. Necesitamos practicar para poder hacerlo mejor. Y recuerda eso, hermanos, alguien tiene que hacerlo. Si dices, no, es demasiado difícil, no voy a ser un maestro, necesitamos a alguien. Dios va a llevar a alguien para hacerlo. ¿Y cómo podemos saber? Porque parece como ese profesor está diciendo que unos tienen el don, pero no pueden enseñar muy bien. ¿Cómo puedo saber si yo debo predicar o enseñar? Es fácil. La iglesia va a ayudarte.
Romanos 10:15 dice, ¿quién predicará sin ser enviado? Eso significa que los que van predicando y enseñando serán gente enviada. O que la iglesia va a decir, vaya, enseña, predica. La iglesia tiene que reconocerte, porque hay muchas personas que quieren ser predicadores, pero la iglesia dice no. Entonces decimos también no. ¿Cómo puede, dice la palabra, sin ser enviados? Necesita ser enviado por la iglesia y puede probar los dones con grupos que tendrán misericordia contigo. Por ejemplo, si está pensando, tal vez soy maestro, tal vez no sé, debe empezar de enseñar y practicar en la iglesia para que puedan ver ellos si tiene ese don. No significa que lo haría perfectamente el primer paso. Necesita prepararse, necesita practicar. ¿Y dónde? En la iglesia misma. Y la iglesia tiene que ser honesto. Si no puedes enseñar, si estás haciendo muy mal, necesitas parar y tal vez practicar y preparar más, o tal vez evitar eso totalmente. La iglesia necesita ser honesto contigo y tú también tienes que estar honesto con ti mismo. Si cada vez la gente dice, yo salgo confuso, no entiendo lo que él quiere decir, no abrió la palabra para mí, de hecho, él lo hizo más nervioso, no entiendo. Sé honesto. Tal vez no eres maestro, pero no puedes saber inmediato. Necesito probar muchas veces para saber. ¿Quién en cualquier otra profesión sabe inmediato? Oh, ahora soy médico, entonces puedo hacer todo. No. Necesita practicar por muchos años antes de ser un médico. De todos modos, Efesios 3:8 dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Bueno, ¿necesito hacerlo muy bien? No, es una gracia. ¿Necesito ser inteligente? No. ¿Necesito ser muy suave, muy elegante? No. La palabra dice que es una gracia, es un don. Yo recibí esta gracia de predicar. Y de hecho, muchas veces Dios usa predicadores que no son tan inteligentes, no son tan suaves, ni nada de eso, pero tiene el don. Juan Bautista es un ejemplo bien chévere. Él predicó con ropa especial, más o menos, el peludo de un camello. De hecho, él parecía un loco, pero tenía el don. Ezequiel en la Biblia, él vivía una vida extrema y tenía un mensaje extrema, pero estaba enviado por Dios mismo para predicar. Entonces, vamos predicando y al practicar, Dios va a decirnos si tenemos el don o no. ¿Y a quién debemos predicar? Efesios 2:17, hablando de Jesús, dice que Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Entonces, imitamos a Jesús y ofrecemos las buenas nuevas a todos que escucharían, todos que podemos encontrar. No necesitan ser parte de la iglesia. De hecho, es una prioridad dar de comer a las ovejas. Es una prioridad y necesitamos hacer esto. Pero no solo eso. También necesitamos buscar ovejas que deben ser parte de nuestro rebaño. Muchas veces
Cuando pensamos en ovejas perdidas, pensamos en los que estaban parte de la iglesia y ahora salieron. Y eso es parte, pero hay muchos que nunca han entrado el templo de la iglesia, pero son parte de nuestro rebaño. Y necesitamos ir buscándolos porque Dios está haciendo ovejas en el mundo y necesitamos nosotros ir predicando buscándolos. Bueno, no necesitamos solo predicar a los que son muy santos. Eso parece obvio, pero hay muchos predicadores que piensan en el ministerio como algo que solo debe llegar a los muy santos. Predicamos a los cristianos bien cristianos y los demás pueden quemarse. No, eso es muy feo. Tenemos misericordia con todos porque somos pecadores y al mismo rato somos amados. Y también con todo el mundo son pecadores, pero Dios les ama. Entonces vamos predicando a todos. A los muy importantes, no importa, no voy a sentir vergüenza bajo el rey porque él es pecador como yo. Y las prostitutas y criminales, no voy a sentirme muy alto sobre ellos porque son pecadores como yo. Y todos son amados por el Señor. Entonces yo voy predicando a ellos. Hay una pregunta que siempre viene y debemos contestar también en esta enseñanza acerca de mujeres. ¿Mujeres deben predicar? Y no es un curso de teología aquí. Entonces no vamos a tocar todo, pero la Biblia es claro. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Mira, predicar significa enseñar y al mismo rato ejerza autoridad. Las dos cosas que la Biblia dice una mujer no debe hacer al hombre. Seguimos la Biblia. Debemos seguir la Biblia. Si hay un hombre en la iglesia, un solito hombre, la mujer no debe predicar. Bueno, no tenemos tiempo de estudiar todo eso, pero unas preguntas que vienen. ¿Eso vino porque las mujeres son falsas maestras? No, porque el mismo libro dice que las mujeres están mandados a enseñar a otras mujeres y a los niños. Entonces no permitimos que falsas maestras enseñen a los niños. Los niños necesitan estar cuidados más que todos. Entonces, eso no es la razón. ¿Es porque mujeres son tontas? Por supuesto que no. Es obvio que no. Todos conocemos esposas más inteligentes que los esposos. Todos. Y muchos de nosotros tenemos esposas más inteligentes que nosotros. Entonces, eso no es la razón. Dios requiere nuestra sumisión a su camino, aunque a veces no parece lógico. Y algún día vamos a entender muy bien. Por unos eso parece muy mal y yo les digo que ese sentido no viene de Dios, ese sentido viene de la cultura, porque la cultura nos dice que un predicador es más importante que los demás y no es la verdad. No son importantes, solo tienen un rol. Y debemos tener cuidado si queremos ese rol, porque Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Cuidado, no debes ser un maestro si no quieres estar juzgado con más severidad. Si quiere
ser maestro por otro motivo fuera de obedecer al Señor, caminar en el camino dado por el Señor y servir los demás, pare, alto, porque ese trabajo es por los que quieren servir, no por los que quieren usar el puesto por algo diferente. Cuidado, hermanos, no pretenden muchos de ustedes ser maestros. ¿Saben esto? Seremos juzgados con más severidad. Gracias por el estudio. Seguimos el siguiente vez estudiando predicación. Que Dios les bendiga.